Hola, ¿cómo están? Muy bien, vamos a comenzar a desarrollar las prácticas de Excel básico y también el examen final. Muy bien, esta es la primera práctica. En totales lo que nos están pidiendo es las sumas. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar las sumas de estas columnas. Y luego simplemente copiamos en toda la fila. Luego nos piden usar la función contar. Miren, qué sencillo. Usamos la función contar, también este bloque, y sumamos y copiamos, perdón, en toda la fila. Luego la función contará para ver cuál es la diferencia. En este caso no debe haber ninguna diferencia. Listo, ahí está. Luego simplemente copiamos usando el mouse. Acá sacamos el promedio de estos datos. Miren. Hallamos el promedio. Los colocamos hacia aquí. Como es un promedio, sale con números decimales. Ustedes se darán cuenta que los números cambian y es porque estos números provienen de una función aleatoria. No hay problema. El máximo, miren, hallamos el valor máximo de estos rangos y los copiamos de tal manera que llenamos toda esta parte. En realidad esto es bastante simple, es una forma de ejercitar nada más el manejo del teclado, el manejo del mouse, cómo copiamos, cómo nos desplazamos por las celdas para ejercitarnos un poquito más. Ahora tenemos que aplicar la función redondear y acá tenemos instrucciones. Nos piden redondear a dos decimales. Miren, esas son las instrucciones. Entonces vamos a aplicar la función redondear. Y lo único que puedo redondear, señores, lo único que podemos redondear es el promedio. No hay otra cosa más que se pueda redondear. El promedio es lo único que tiene decimales, así que lo hacemos sobre el promedio. Igual acá, miren, redondear más, todo es sobre dos decimales. Tanto redondear más como redondear menos. Entonces aplicamos acá redondear más sobre el promedio. Lo dejamos en 2. Podemos hacer de una vez redondear menos sobre el promedio a dos decimales. Y estas dos las podemos copiar. Miren. Y listo. Tenemos la función. Tenemos la respuesta. Y aquí queremos hallar el kdécimo mayor y el menor. El cuarto kdécimo menor y aquí el cuarto también. Entonces esto se aplica de la siguiente forma. Kdécimo menor. Marcamos el rango donde queremos aplicar. Y luego le decimos que queremos el cuarto kdécimo menor. Y acá está. Esa es la función. De la misma forma, acá marcamos el kdécimo mayor. Marcamos el rango. Esto es bastante sencillo. Y le indicamos que queremos el cuarto. Acá está. Marcamos el rango y el cuarto. Y tenemos estos dos. ¿De acuerdo? Copiamos hacia aquí. Y ya hemos completado toda esta parte. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en este caso lo que vamos a trabajar son totales por columnas. Bien, hacemos la suma y aplicamos para todo este rango. ¿De acuerdo? Entonces es exactamente lo mismo, sino que en otro sentido. Muy bien, esto fue la primera práctica. Ahora vamos con la segunda práctica. De acuerdo, entonces acá tenemos la segunda práctica, miren. Vamos a resolver la segunda práctica. Y acá lo que nos piden es bien sencillo. Nos piden colocar fórmulas de tal manera que se resuelvan estos datos. Cuánto es la bonificación 1, 2, 3 y estos descuentos y estos impuestos. Pero para esto lo que tenemos que tener claro es cómo están distribuidos. Miren, las bonificaciones, los descuentos y los impuestos. En este caso solamente nos queda una opción. Multiplicar el sueldo por la bonificación. ¿De acuerdo? Fijar la fila y copiarlo hacia abajo. ¿De acuerdo? Ya que esto no es posible copiarlo a más celdas. Esta función que yo coloco aquí no es posible, no va a funcionar sobre todo este rango. Aquí estoy obligado a hacerlo uno por uno. ¿De acuerdo? Por la distribución que tienen los porcentajes. Bien, una vez que lo tenemos así, miren, por cada uno de estos colocamos acá el dólar para fijar y puedo marcar todo esto hacia abajo con el botón derecho y relleno sin formato. Y de esa manera hemos hallado las bonificaciones rápidamente, pero he tenido que usar tres fórmulas, ya que en este caso por esta distribución no me permite hacerlo en una sola. Sin embargo, en este caso los descuentos están distribuidos de esta manera y se presta justamente para que yo haga algo así.
multiplico el sueldo por el descuento. Y ahora, miren, como lo voy a copiar hacia abajo, fijamos aquí la fila de los descuentos. Y como voy a copiar hacia la derecha el sueldo, fijo el sueldo. De esa manera, esto lo copiamos en este rango. De acuerdo, botón derecho 1, 2, 3. Veamos qué pasó aquí. Perdón. ¿Qué estamos haciendo? He copiado mal. Control C. Y lo que tenemos que hacer es copiarlo, pero como fórmula. Miren. Botón derecho, fórmulas. Ahora sí, esta sola fórmula aplicó para todo este rango. Lo mismo vamos a hacer con los impuestos. Acá colocamos una función, acá ponemos otra. Y el neto va a ser igual a este sueldo menos o más las bonificaciones. Podríamos sumar, miren, las bonificaciones. Y luego podríamos restar menos la suma de los descuentos. Y además menos la suma de los impuestos. Entonces de esa manera podemos hallar el neto. Lo copiamos hacia abajo y está resuelto. En la segunda parte de la práctica nos piden que en esta hoja ustedes desarrollen, inventen, configuren, diseñen una planilla cualquiera, ¿de acuerdo? Que use porcentajes, que use las funciones, las celdas relativas, el uso del dólar. Acá es algo que ustedes pueden ya aportar y dependiendo del diseño, la calidad de lo que hagan aquí, es que tendrán una mejor nota. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos ahora con la práctica número 3. De acuerdo, vamos con la práctica número 3. Lo que tenemos que hacer acá es bien sencillo. Acá usando la función concatenar, miren, concatenar voy a darle el formato de apellido, coma nombres, apellidos. De acuerdo, ahí está. Y ahora colocamos el nombre, de tal manera que esto se ve así, miren. He concatenado estas celdas para que tengan el formato de apellidos, coma, nombre. Copiamos hacia abajo y tema resuelto. La edad la vamos a resolver usando la función sumar.si. Perdón, la función si fecha. Esta función si fecha, miren, no aparece hasta el final. Recién ahí aparece. Y lo que me pide es la fecha más antigua, luego la fecha de hoy. Usamos esta función y luego un parámetro donde le voy a decir que lo que quiero es los años. Miren, ¿de acuerdo? Esto no lo hemos visto en clase, era un poco para que investiguen, ¿de acuerdo? Ahora lo estoy colocando acá directamente para que lo puedan resolver. Entonces ponemos la fecha más antigua, la fecha de hoy y entre paréntesis Y o entre comillas, que es el parámetro para indicar que lo que quiero es años. La diferencia en años de esta fecha con respecto a hoy. Bien, entonces ya tengo los años. Y ahora lo que me toca es hallar el promedio de prácticas. Y el promedio de prácticas en este caso es un promedio ponderado. Por lo tanto, lo que voy a hacer es abrimos paréntesis y multiplicamos esta nota por el peso que es 1 más esta nota por el peso que es 1 más esta nota por el peso que es 2 más esta nota por el peso que es 2 y dividimos entre 6, que es la suma de los pesos. Y de esta forma tenemos un promedio ponderado. Bien, esto de aquí es un promedio ponderado porque intervienen los pesos. Y en el promedio final nos dicen que es un promedio simple entre estas dos notas, promedio de prácticas y examen final. Y acá tenemos finalmente todo resuelto. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver ahora la práctica número 4. De acuerdo, tenemos entonces la práctica número 4. Miren, acá está. Esto se pone bueno. Nos dicen que la publicidad se carga en partes iguales. Si nos damos cuenta, en enero hemos gastado en publicidad este monto para las 3 tiendas. Y si me están diciendo que se cargan en partes iguales, quiere decir que la tienda 1 tiene que gastar en publicidad la tercera parte de este monto. Entonces decimos así. En enero se invirtió esto, pero cada tienda gasta la tercera parte. Simplemente divido entre 3 y ya está. Y da la casualidad que si copiamos hacia abajo, justo voy a copiar lo que corresponde a enero, febrero, marzo y así hasta diciembre, miren. Justo corresponde, entonces no hay nada que hacer, simplemente es dividir ese monto de la publicidad entre 3 y copiar hacia abajo. De acuerdo, un ratito. Listo.
Ahora, la planilla. Dicen que la planilla se carga en forma proporcional a la cantidad de trabajadores. Proporcional a la cantidad de trabajadores. Si nos damos cuenta, acá están el número de personas de cada tienda. Miren, en la planilla de la tienda 1 hay 19 personas, 26 y 15. En forma proporcional, entonces, la tienda 1 tiene como proporción la cantidad de trabajadores entre el total. Entonces ya tengo aquí la proporción. Si esto lo multiplico por la planilla de enero, entonces aquí tengo el monto que se gastó en enero en planillas. Y como esto lo quiero copiar hacia abajo, estas dos celdas tienen que mantenerse, esto tiene que correr. Entonces aquí fijamos las filas y fijamos las filas para que esa proporción se mantenga. Le damos un doble clic y ya tengo la parte de la planilla resuelta. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Esto ya venía aquí, ¿no? Entonces, esto tenía que estar en 0, yo lo puse como ejemplo, pero aquí lo que tenemos que hacer en servicios básicos es lo siguiente. Nos dicen, los servicios básicos se cargan en forma proporcional a las ventas. Los servicios básicos se cargan en forma proporcional a las ventas. Eso quiere decir que tenemos que analizar aquí. Estas son las ventas, chicos, miren. Estas son las ventas. Y aquí tenemos las ventas de la tienda 1, tienda 2, tienda 3 en enero. Entonces, si es proporcional a las ventas, en enero, por servicios básicos, yo debería pagar para la tienda 1 este monto más la proporción con respecto a las ventas. Entonces, esa proporción, ¿cómo se halla? Para la tienda 1 sería lo que vendió la tienda 1 entre la suma de todas las ventas. Y esta es la proporción. Lo multiplicamos por servicios básicos que está acá para enero y ya lo tengo resuelto. Copiamos hacia abajo y acá está. Miren, no parecía más complicado, pero en realidad era así de sencillo. Y estos datos se corresponden a estos datos que están aquí. Si ustedes se dan cuenta, son los mismos datos. Entonces, la otra hoja me permite revisar si estoy haciendo bien o no las cosas. Esto mismo lo repetimos para la tienda 2, para la tienda 3. Y cuando hayan las utilidades, lo que tienen que hacer es restarle a las ventas todos los gastos. Todo esto que está acá representan gastos. Publicidad, planilla, servicios básicos y costos de ventas son salidas. Entonces, si yo resto a este monto, le resto todo esto, voy a encontrar la utilidad neta. Bien, y de esa forma hemos resuelto la cuarta práctica. La práctica opcional se las dejo a ustedes. Si hay dudas, la resolvemos en la clase del día lunes. Y luego lo que vendría sería el examen. Bien, en el examen prácticamente viene lo mismo. Lo único nuevo que nos puede tocar y que va a venir es la parte de impresión, pero eso lo vamos a desarrollar durante la primera parte de la clase. Así que no se preocupen, eso va a estar fresquito porque lo vamos a hacer juntos, la parte de impresión. Después todo lo demás ya lo tenemos. ¿De acuerdo? Muy bien, señores, nos vemos entonces en el examen final del día lunes y que todo les salga muy bien. Hasta luego, cuídense mucho.